5, la vez anterior. De la manera de adelantar en la vida espiritual según los padres. Bueno, dice el primero. Preguntó uno al abad Antonio. Este es San Antonio Abad. Tenemos su biografía aquí. Es de las más bonitas de todo el canal, según yo. Es quizá de las que más a mucha gente le ha cambiado la vida la biografía de este santo hombre. Dice pues, preguntó uno al abad Antonio, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? La pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? El anciano le respondió, guarda esto que te mando, donde quiera que vayas. Ten siempre a Dios ante tus... Son tres. Número 1 es, ten siempre a Dios ante tus ojos. Ten presente siempre a Dios. En todo lo que hagas, busca la aprobación de las Sagradas Escrituras. Número 2, utiliza las Sagradas Escrituras para cerciorarte que lo que estás haciendo está bien. No estás haciendo algo que no agrada a Dios. Y donde quiera que mores, donde quiera que vivas, no cambies fácilmente de lugar. Es interesante porque yo lo veo no solo en cuanto a, ¿en qué casa vivo? No solo es en qué casa vivo. ¿En dónde está situado tu corazón? No porque hoy estés con una persona seas de una manera y después cuando estés con otra persona seas completamente distinto. Siempre estamos llamados a la congruencia, a tener una sola vida, no múltiples caretas que a veces lamentablemente sí tenemos. No. Hay que ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces da 3 consejos. Lugar, no cambies tú. Guarda estas 3 cosas y te salvarás. Evidentemente para ellos también aplicaba esto de donde quiera que mores no cambies de lugar en cuanto a lo físico también. ¿Por qué? Porque ellos eran monjes que muchas veces iban al desierto y ahí se estaban, a veces como ermitaños viviendo solos y no era conveniente que se estuvieran moviendo del lugar. Pero nosotros lo podemos aplicar a la vida espiritual más que a la física, vamos a decirlo así. Vamos al número 2. El abad Pambo preguntó al abad Antonio, ¿qué debo hacer? Más o menos la pregunta va a ser la misma, ¿no? ¿Qué debo hacer en cuanto a la vida espiritual? El anciano le contestó, no confíes en tu justicia, no te sientas tan justo, tan bueno, tan santo, no confíes en eso. No te lamentes del pasado. Número 2, muy importante. No te ancles al pasado, a lo que fuiste, a todos los errores que cometiste. Está bien tomarlos en cuenta para no volverlos a cometer, pero que eso no sea un lastre, ¿sí? Un lastre muy pesado que no deja avanzar tu barca. Cuidado, porque mucha gente lamentablemente vive en el pasado o vive en el futuro, pero nunca vive el presente. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que viven el futuro, imaginando cosas que ni siquiera van a pasar la mayoría de las veces? ¿O en el pasado, reprochándote todo lo malo que hiciste? ¿O vives en el presente? ¿Dónde vives tú? No confíes en tu justicia, no te lamentes del pasado y domina tu lengua y tu gula. 2 cosas muy importantes que de hecho van muy de la mano, como lo hemos visto en otras series. La gula, si no controlas la gula, difícilmente controlarás la manera de hablar. Sí, la gula, esto lo vimos en la escalera espiritual. Domina tu lengua, dice la misma Sagrada Escritura. Santiago, que la lengua es como el timón de un gran barco. Es pequeñito el timón donde se maneja ese barco. Pero si hay problemas con el timón, el barco se puede venir a pique. Entonces controla tu manera de hablar. Y eso es algo en lo que la mayoría de nosotros fallamos y fallamos terriblemente. Finalmente, la gula. La gula. Yo les decía que desde niño mi madre me daba de comer bastante. Y todo lo que sobraba de comida me lo daba a mí. Y me acostumbré a comer 2 platos por lo menos. Y en los últimos años me ha costado trabajo quitarme esa costumbre. Gracias a Dios ya me la quité. Aunque todavía de vez en cuando encuentro un platillo sabroso, pues sí. Pero es bueno limitarse, es bueno no estar comiendo tanto dulce, por ejemplo. Que alguien, por cierto, me regaló muchos dulces. Comí muchos dulces últimamente. Pero bueno,
Vamos con el número 3. Dijo San Gregorio: de todo bautizado, Dios exige 3 cosas. Fíjense cómo en los 2 puntos anteriores también eran 3 cosas. Una fe recta para el alma. Una fe y recta. Eso es importante. Dominio de la lengua, número 2. Y se repite la frase. Entre ellos, que eran muy del guardar silencio, de irse al desierto, era dominar la lengua, controlar lo que dices, cuidado con tu forma de hablar. Y castidad para el cuerpo, la pureza. De hecho, vamos a ver un tema. El siguiente que veamos de los padres del desierto será esto, la pureza del cuerpo. Castidad santa, recta. No confíes en tu justicia, que es más o menos lo mismo. Confía en la de Dios. Decía Antonio, Abad Antonio. Busca la aprobación con las escrituras. Es más o menos lo mismo. Si se fijan, en realidad es casi lo mismo. Dominio de la lengua y castidad del cuerpo. Y de hecho, si vemos otros padres del desierto, es más o menos lo mismo también. De las cosas más importantes. ¿Sí? Sigo leyendo. Vamos al 4. El abad Evagrio Ponte, refiere este dicho de los padres: una comida habitualmente escasa y mal condimentada, unida a la caridad, lleva muy rápidamente al monje al puerto de la apatía, de la abstinencia, ¿sí? Del control. Entonces, una comida habitualmente escasa. Ellos comían muy poco. Muchas veces solo comían hierbas o verduras, no sé, cosas que se encontraban en el mismo desierto que ellos mismos sembraban, o a veces la gente les llevaba un poco de pan. No era mucho lo que comían. Mal condimentada. ¿Por qué mal condimentada? Para que no sepa tan sabrosa, ¿no? A veces en nuestro tiempo se tiene la costumbre de solo comer cosas deliciosas. A veces uno ve en el teléfono algún video de alguien que está preparando una carne muy condimentada y uno dice, qué bueno, qué delicioso, y con ganas de hacer algo así. Pero es interesante porque para la santidad eso no es tan bueno. De hecho, es muy malo. Y si haces costumbre de eso, es todavía peor. Ellos no. Era mal condimentada, que no sepa bueno, es decir, simplemente alimentarte porque te tienes que alimentar. ¿Sí? Unida a la caridad, es decir, al amor. El amor al prójimo, el amor a uno mismo, el amor a Dios. Lleva muy rápidamente al monje al puerto de la patella. La tranquilidad del corazón, vamos a decirlo así. Bueno, número 5. Dijo también: anunciaron a un monje la muerte de su padre, y el monje dijo al mensajero: deja de blasfemar, mi padre es inmortal. A ver si alguien entendió eso. Muy interesante el mensaje. Deja de blasfemar, mi padre es inmortal. ¿Por qué diría eso el monje? En realidad todos deberíamos decir eso. Porque una vez que Dios crea el espíritu, el alma, esta nunca desaparece, se vuelve inmortal. Puede ir al infierno o puede ir al cielo, pero ya nunca es destruida. Como dicen los testigos de Jehová, ellos dicen que es destruida. No. Tienes 2 opciones, el cielo o el infierno, pero vivirá por los siglos de los siglos. La muerte eterna, la vida eterna. Por eso dice, deja de decir tonterías, de blasfemar, perdón. Mi padre es inmortal. A veces no pensamos en eso, que somos en realidad inmortales. Vamos a morir a esta vida, pero seguiremos en la siguiente vida. ¿Dónde? Solo Dios lo sabe. Número 6. El abad Macario dijo al abad Zacarías: dime, ¿cuál es el trabajo del monje? Sigue la misma pregunta, ¿no? ¿Qué debo de hacer yo que soy un monje? ¿Y tú, padre, me preguntas eso?, le respondió. Y el abad Macario le dijo: tengo plena confianza en ti, hijo mío Zacarías, pero hay alguien que me impulsa a interrogarte. Y contestó Zacarías: para mí, padre, es monje aquel que se hace violencia en todo. Otra respuesta muy interesante. ¿Cómo que se hace violencia? Dice el mismo Jesucristo que el reino de los cielos lo conquistan los violentos. ¿Cómo que los violentos? O sea, los malandros, los agresivos. ¿Quiénes son esos violentos de los que habla Jesucristo?
Los violentos son los que se hacen violencia. Por ejemplo, hablábamos de la gula. El que se hace violencia a su cuerpo para no comer más de lo debido. El que se hace violencia a su cuerpo para no comer las cosas más deliciosas. El que hace violencia a su cuerpo, que no necesariamente es golpearse, simplemente es abstenerse. El que hace violencia a su cuerpo para no caer en la lujuria, para no hablar de más. ¿Sí? Por eso dice, para mí, Padre, es monje aquel que se hace violencia en todo. Es decir, es monje el que se controla, el que tiene dominio de sí. El primer tema que vimos con los padres del desierto fue precisamente eso. Cómo lograr el dominio de sí mismo, de mí mismo. Bueno, número 7. Decían del abad Teodoro de Fermo que aventajaba a todos en estos 3 principios. No ser nada. Esto de no ser nada es muy interesante porque podríamos traducirlo como un anonadamiento. ¿Sí? Dice San Pablo en Filipenses capítulo 2 que Cristo se anonadó. Ya hemos dicho muchas veces qué significa esa palabra. Anonadarse significa hacerse nada. Entonces, si este monje no posee nada, en cierto sentido también se está haciendo nada. No poseer nada, la abstinencia y el huir de los hombres, el hacerse nada, básicamente. Y Cristo, que es Dios Todopoderoso, se hace nada, al hacerse hombre, se hace nada. El que nosotros, que seamos tan pequeñitos, tan limitados, nos hagamos nada, pues no es tan difícil como a veces pensamos. Hay gente que dice que Cristo hizo lo que hizo porque Él era Dios. No, precisamente porque Él era Dios, se hace hombre, para ponernos el ejemplo como hombre de que sí se puede hacer todo ello que Él nos manda. ¿Sí? Luego decimos, es que, pues Él era Cristo, Él era Dios. Pero se hizo nada, se hizo hombre para poner el ejemplo, para, como Él mismo lo dice, ser el camino a seguir, el ejemplo a seguir. El abad Juan el Enano dijo, me gusta que el hombre posea algo de todas las virtudes. Por eso cada día al levantarte, ejercítate en todas las virtudes y guarda con mucha paciencia el mandamiento de Dios, con temor y longanimidad. A ver, número 1. Dice, guarda con mucha paciencia. Ya la paciencia es una virtud, ¿sí? El mandamiento de Dios, lo que manda Dios. Con temor, también viene el temor de Dios, es muy interesante. Y la longanimidad, la palabra longanimidad, por cierto, hace poco se me olvidó y la tuve que volver a consultar. Es esto de perseverar, es como la perseverancia, pero no solo es la perseverancia cuando la situación está súper complicada. Eso es la longanimidad, no me rindo, no me canso, no bajo los brazos, aunque el mundo esté en mi contra. Con esta virtud yo salgo adelante, perseverar, luchar, soportar con templanza, que es otra virtud, ¿sí? Las situaciones difíciles, incluso soportar con templanza mi estado de ánimo. Hay gente que luego me dice, ¿no? Es que estoy triste y no puedo salir de mi tristeza. Y es como si mi tristeza me lleva a estar triste. Es como un círculo vicioso. Estoy triste porque estoy deprimido. Me deprimo porque estoy triste. Algo detonó todo aquello y después para que salgan de ese círculo es muy complicado. Por eso qué interesante que maneje la longanimidad, esta fuerza de no rendirte, de no cesar, de perseverar. Y como dice Cristo, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Cuántas situaciones vas a enfrentar en la vida que te van a decir que ya bajes los brazos, que te rindas, que ya no luches? ¿Cuántos de nosotros estamos en ese momento justo hoy? El santo, y lo hemos dicho muchas veces, es aquel que cuando cae, se levanta. Que si cae, se levanta. Si cae en pecado, se arrepiente, se confiesa, se levanta y sigue adelante. Recordemos la historia de Moisés, que
está haciendo oración. Está haciendo oración y su pueblo está allá. Él está en lo alto del monte, haciendo oración a Dios con los brazos elevados al cielo. Y su pueblo está luchando en una guerra allá debajo del monte. Cuando Moisés empieza a bajar los brazos, empieza a decaer, empieza a cansarse, el pueblo empieza a perder la guerra. Pero era Josué y Caleb, si mal no recuerdo, estaban junto con Moisés. ¿Qué hicieron ellos? Ellos le levantaron los brazos nuevamente a Moisés y su pueblo ganó la guerra. Cuando te sientas así, cuando te sientas que estás bajando los brazos, que ya no hay más longanimidad, que ya no hay más perseverancia, pide a los demás que te ayuden en la oración. La oración de intercesión, diles que oren por ti. Es muy válido. El mismo Señor le dijo a Pedro, Santiago y Juan que oraran con él, aunque se quedaron dormidos. Velen y oren para que no caigan en tentación. Él buscaba la compañía, al menos humana, un poco de esa compañía, y sin embargo se quedaron dormidos. Ni eso obtuvo el Señor. Tuvo que enfrentar aquella situación en Getsemaní él solo. Pues si tú tienes un grupo de personas que puede orar por ti, pídeselo. Pídele ayuda, que como Jesús o como Moisés necesitamos esa ayuda para no bajar los brazos. Pero dice longanimidad, en el amor de Dios, con esfuerzo de alma y cuerpo y con gran humildad. Sí, es luchar, es perseverar, es no cansarse, no rendirse, pero dice algo muy importante, en el amor de Dios y con humildad. Sí. Eso también son dos grandes herramientas que tiene nuestra fe. Es como si cuando uno es niño, busca los brazos de la madre para ser cobijado, ser arropado, ser cubierto. Ese es el amor de Dios que siempre está con los brazos abiertos, listo para ayudarte. Pero también dice la humildad. No te sientas más importante que los demás. Reconoce que eres polvo. Reconoce que vas a caer muchas veces. Hace poco hablaba con alguien y le decía, porque se me desesperaba este hombre, y yo le comenté, es que mira, tú apenas vienes saliendo de una adicción y ya te desesperaste. A mí me llevó muchos años, desde que empecé a luchar hasta que literalmente este año parece ser se acabó la adicción. Fueron más de 10 años. Esta persona que ya venía con mucha fuerza, con mucho ánimo, mucho entusiasmo, de repente vuelve a caer y siente que se hunde, que ya no puede. No, a veces yo sé que hay gente a la que de un día para otro cambia su vida completamente, pero vemos otros que necesitamos longanimidad, perseverancia, lucha, esfuerzo constante todos los días. Orar y velar para no caer en tentación, para no caer en la adicción nuevamente. Y yo sé que entre los que están aquí hay varios que están en esa situación. Algunos me lo han platicado. Pues hay que seguir luchando, no bajes los brazos y no te rindas, como recomendaba el abad Juan el Enano. ¿Sí? Sigo leyendo, de hecho está amplio lo que él dice respecto a las virtudes de los monjes. Sé constante en la aflicción del corazón, es decir, en el controlar el corazón. No dejes que se salga de control. Y en la observancia, con mucha oración y súplicas, con mucha oración a Dios, con gemidos, guardando la pureza y los buenos modales en el uso de la lengua. Otra vez, cuidado con la lengua. Y la modestia en el de los ojos. ¿Qué tan limpia está tu mirada? Muchas veces no se confiesa eso. Hay que confesarlo también. Sí. Dice Jesús que el que ve con impureza a una mujer ya pecó en su corazón. ¿Cómo está tu mirada? Sufre con paciencia las injurias sin dar lugar a la ira. No explotes porque hablan mal de ti. El que no explota porque hablan mal de él, esa es una persona humilde. ¿Sí? Está desarrollando su humildad. Sé pacífico y no devuelvas mal por mal.
No hagas el ojo por ojo y el diente por diente. Eso no fue lo que enseñó Jesucristo. No te fijes en los defectos de los demás, ni te exaltes a ti mismo. Dos cosas. No señales los defectos de los otros, y mucho menos te eleves a ti mismo. Está hablando de dos cosas, pero en realidad es la misma, porque cuando estás señalando los defectos de los demás, tú te sientes por encima de ellos y por eso eres capaz de señalar esos defectos, esos pecados. Gente pecadora, ¿no? El clásico que llega aquí al canal y dice: es que el Papa es el mismo demonio, es un pecador de lo peor. Es más, no le digan Papa, díganle no le digan Francisco, Bergoglio. Esa gente arrogante que se siente tan santa, ¿no? Que siente como decía Marino Restrepo, ¿no? Que sudan agua bendita. Cuando yo me topo ese tipo de gente, sin llegarlos a juzgar, sí me da pena ajena. Me da pena ajena porque me doy cuenta de cuán débiles somos. Con qué facilidad nos ponemos por encima de los demás y señalamos sus defectos. ¿Cuántas veces hemos dicho eso aquí en este canal? Y sin embargo sigue llegando gente. Hace poco me llegó un comentario de una mujer muy molesta, diciendo que si todavía seguía defendiendo al demonio de Bergoglio. Y, porque bendecía a la Santa Muerte. Le respondí de la manera más tranquila que pude, demostrándole que lo que ella decía era falso. Total y absolutamente falso. Y sin embargo, bueno, así somos todos en el fondo, un poquito somos eso. Pero mucho cuidado. Los monjes lo sabían muy bien, por eso eran santos, porque lo cuidaban mucho. No te fijes en los defectos de los demás, ni te exaltes a ti mismo, antes al contrario, con mucha humildad sométete a toda criatura, como lo hizo Cristo. Se sometió incluso a los pecadores, le hicieron juicio y él se quedó callado. Él se quedó callado, era injusto lo que le estaban haciendo, por supuesto. Y sin embargo, él se quedó callado. Y él, que es Dios, y él es que tiene la máxima de las dignidades, el que nos da la dignidad a nosotros, dignidad de hijos de Dios, él se somete. Incluso se somete hoy que celebramos al Inmaculado Corazón de María Santísima. Él se somete a sus padres, quedó sometido a José y a María, siendo él Dios y ellos unas criaturas. ¿Por qué tú no? ¿Por qué te sientes superior? ¿Por qué te sientes santo, digno de señalar los defectos hasta del Papa? A veces nos transformamos en monstruos y no nos damos cuenta. Somos terribles. Bueno, dice, renunciando a todo lo material y a lo que es, según la carne, por la mortificación, la lucha, con espíritu humilde, buena voluntad y abstinencia espiritual. Con ayuno, paciencia, lágrimas, dureza en la batalla. Bueno, es que aquí me puedo detener en cada palabra, ¿no? Ayuno lo acabamos de hablar. ¿Dónde lo vimos esto? En el canal nuevo, por cierto, de la vida de los santos 2. Hablamos bastante del ayuno, hablamos de la oración y algo que es buenísimo, nos explicaba San Juan de Ávila, por qué el demonio no quiere que hagas oración. ¿Cuál es la razón principal por la cual el demonio no quiere que hagas oración? Y uno se imagina 1000 cosas, pero casi nunca se imagina la verdadera. Sí, los que estuvieron en esa transmisión, algunos sí se quedaron un poquito sorprendidos por lo que nos dijo San Juan de Ávila, pero es muy, muy real. Ya cuando uno lo medita, lo reflexiona, dice, es cierto. Ahora entiendo por qué cuando empiezo a hacer oración, empiezo a bostezar. Pero bueno, eso está en otra serie que está allá en aquel canal por si lo quieren ver. Bueno, entonces, ayuno, paciencia. Lo platicaba con alguien, yo soy una persona muy impaciente. Muy impaciente. Eso a mí me falla. Soy paciente en algunas cuestiones, pero en cuanto al tiempo, ahí sí soy un poquito impaciente. Y eso es algo que
con la ayuda de Dios se irá cambiando poco a poco. Bueno, lágrimas, sí, el don de las lágrimas que vimos en la escalera espiritual. Dureza en la batalla. La vida es un combate, dice el libro de Job. Es una batalla. Con discreción de juicio, ser cuidadoso a la hora de hacer juicios internos, externos, hacia afuera o hacia adentro. Pureza del alma. La pureza del alma, la pureza de tus ojos, de tu corazón, se da en base a lo que estás metiendo en ese corazón. De lo que está lleno, el corazón habla a la boca. Es interesante porque nos han dicho que cuidado con lo que decimos. ¿Qué estás metiendo en tu alma, en tu mente, en tu corazón? ¿De qué te estás alimentando todos los días? ¿De qué te estás alimentando? Y en base a lo que te alimentes, eso saldrá por tu boca. Eso saldrá por tus ojos también. ¿Qué tan sucios, qué tan puercos los tienes? Eso te dice qué tan puerco, qué tan sucio está tu corazón. ¿Qué tantas cosas le has metido? Con el teléfono, con la televisión, con lo que sea. Con tus amistades. Con tus pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? Sigo leyendo. Percibiendo el bien con paz y trabajando con tus manos. También veíamos esto con San Juan de Ávila, la importancia de estar trabajando. No, esto lo vimos aquí en este canal en El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que se estrenó el día de ayer, por cierto, el audiolibro completo. Bueno, seguimos, que voy muy despacio. Dice, vela de noche, soporta el hambre y la sed, el frío y la desnudez, los trabajos. Enciérrate en un sepulcro como si estuvieses muerto, de manera que a todas las horas sientas que tu muerte está cercana. Esta es otra de las técnicas de los santos. Pensar en, ¿y qué pasa si en 10 minutos muero? No sé, un ataque al corazón, algo, lo que sea, me atropellan, salgo y me atropellan. ¿Qué pasaría? ¿Mi vida está en orden? ¿Mi corazón está en orden? Sí. ¿Qué tan puro es mi corazón, mi vida? ¿Qué me falta hacer? ¿Por qué estoy postergando cosas que son tan importantes? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo en cosas tan absurdas, tan sin sentido, que no te hacen reflexionar para nada, que por el contrario te alejan de Dios? ¿Por qué? Es la gran pregunta. Cuando los santos sentían, de hecho algunas veces tenían una calavera ahí, y ellos se veían en esa calavera porque decían, en cualquier momento me muero. ¿Sí? Había una frase que decía, no sé si era precisamente San Antonio Abad, que tenía en una calavera que tenía él. No era San Antonio. ¿Quién era? A ver si alguien se acuerda. Le puso aquí en la frente una frase que decía, como me ves, así te verás. Y este santo o santa, no sé quién era, no recuerdo, todos los días se aseguraba de ver esa frase, como me ves, así te verás. Y evidentemente eso sucedió porque ese santo o santa fue de hace muchos siglos, fue de los primeros siglos, creo. Pero no me acuerdo quién es, tengo muy mala memoria. Como me ves, así te verás. Así vas a estar tú. Un día, como dice la Sagrada Escritura, te comerán los gusanos y te volverás polvo, dice el Salmo. Volverás al polvo, dice el libro de la sabiduría. Y el espíritu a Dios, que lo creó. ¿Y si regresará a Dios tu espíritu? ¿O a dónde va a ir tu espíritu? Bueno, por eso es bueno contemplar la muerte de vez en cuando. Pensar que no eres eterno, que el tiempo se va rápido. ¿Sí? A mucha gente se le fue el tiempo muy rápido. A mí uno de ellos. Se me fueron 20 años y ni cuenta me di. Pero bueno, ni hablar. Lo bueno es que hoy, gracias a Dios, disfruto mucho la vida. Por X o Y razón, trato de no amargarme tanto. Pero bueno, ya no hablo de mí. Vamos más adelante. Dice el número 9. El abad José de Tebas dijo, 3 clases de personas son gratas a los ojos de Dios.
Primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. 3 clases de personas son gratas a los ojos de Dios. Y pone el número 1, los enfermos que padecen tentaciones. Es decir, esto es bien interesante. Al estar enfermo, tu carne está debilitada. Esto también lo vimos con San Juan de Ávila allá en el otro canal. Los enfermos que están debilitados en su cuerpo y que vienen aparte las tentaciones. San Juan de Ávila decía que cuando en un cuerpo enfermo, debilitado, vienen tentaciones, eso sí o sí vienen de Satanás. No vienen de la carne porque la carne está debilitada. Vienen directamente de Satanás. Pueden venir en el cuerpo, decíamos ya, en la imaginación, en escuchar voces o en querer decir cosas que sabes que no salen de ti. Pero bueno, ese es otro tema que está allá en aquel canal. Dice, y las aceptan con acción de gracias. Aceptan la tentación, evidentemente no caen en ellas, pero dan la lucha a pesar de estar enfermos. Eso es una persona agradable a Dios. A veces decimos, no, es que tengo una condición, es que estoy enfermo de esto, por eso caí. Bueno, buscamos culpar de nuestras faltas a todo lo que se mueva, literal. En segundo lugar, los que obran con toda pureza delante de Dios, sin mezcla de nada humano. Bueno, aquí sí, aquí nos va a costar mucho. Por ejemplo, a la hora de recibir la aprobación de los demás. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando la aprobación de Dios? ¿Y cuántos de nosotros hacemos las cosas para que los demás nos vean y nos aplaudan? Incluso las cosas de Dios, hacer las cosas de Dios para que los otros, que no son Dios, se den cuenta y me digan, mira qué bueno, mira qué santo, mira con qué devoción reza, mira todo lo que hace. Y peor que te lo digan a ti, ¿no? Es que usted sí es santo, es que a usted sí lo escucha Dios. Esos no agradan tanto a Dios. Esos le agradan a la gente, pero a Dios, ya te diré, yo creo que no. Por eso dice, los que obran con toda pureza. Tu única intención es agradar a Dios, no a los hombres. Delante de Dios, sin mezcla de nada humano. Y esto lo podemos aplicar a más cosas, no solo en las intenciones. Sí. Pero bueno, vamos al tercero. En tercer lugar, los que se someten y obedecen a su Padre espiritual renunciando a su propia voluntad. A su Padre espiritual, en este caso estamos hablando de monjes, sería el superior. Lo vimos mucho en la escalera espiritual esto. El superior que puede incluso mandarte a hacer algo absurdo, que no es propiamente pecado, pero puede ser absurdo. Y tú no lo criticas, no lo juzgas, simplemente lo haces. Porque en el superior tú ves a otro Cristo. Y ahí se nota la virtud de la obediencia. ¿Quién es el desobediente por excelencia? Satanás. ¿A quién te pareces cuando desobedeces los mandatos de Dios? A Satanás. ¿Por qué? Porque es un soberbio. Y cuando desobedecemos a Dios o el mandato de alguien a quien nos sometemos espiritualmente para que nos guíe, ¿qué estamos haciendo? Volviéndonos soberbios y arrogantes. Aunque, también hay que decirlo, es difícil. Hay que ir poco a poco en esto. ¿Sí? Y en primera instancia, siempre que sea tu Padre espiritual Dios. ¿Qué manda Dios? ¿Sabes lo que manda Dios? Y si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Tal vez esa persona que te está guiando, a lo mejor tiene sus defectos. Pero si sabes que eso que te está diciendo es efectivamente lo que manda Dios, ¿sí? Somete tu voluntad a la de Dios. Hágase en mí según tu palabra, dice la Santísima Virgen. No que se haga mi palabra o mi voluntad, sino la de Dios. El ejemplo también claro es el de Jesucristo. ¿Sí? Él hace la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. San Pablo también anda por aquellos rumbos y dice, Pablo Dulus Christus, esclavo de Jesucristo o de Cristo. Él se declara esclavo, es decir, ya no tiene voluntad. ¿Sí? Es Cristo Jesús, dice también él,
quien vive en mí, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí, es decir, es su voluntad, no es la mía. Ahí se llega a unos niveles de obediencia muy grandes, de someter tu voluntad a la voluntad de Dios muy grandes. Que se pueden lograr, por supuesto que sí. Con oración, con silencio, ¿sí? Es decir, controla tu boca, lo que dices. Pero bueno, seguimos. Ya ustedes vayan desarrollando. Ya ustedes me dirán cuál de estas frases les pegó más duro. Sí, sigue el número 10. El abad Casiano cuenta del abad Juan que había ocupado altos puestos en su congregación y que había sido ejemplar en su vida. Estaba a punto de morir y marchaba alegremente y de buena gana al encuentro del Señor. Le rodeaban los hermanos y le pidieron que les dejase como herencia una palabra, breve y útil, que les permitiese elevar a la perfección que se da en Cristo. Y él dijo gimiendo, este hombre está muriendo y le piden los monjes que les dé algo, que les ayude a acercarse a Dios espiritualmente. Y él dijo gimiendo, nunca hice mi propia voluntad y nunca enseñé nada a nadie que no hubiese practicado antes yo mismo. Dos cosas que no son fáciles. ¿Sí? Número 1, nunca hice mi propia voluntad. Otra vez ponemos en primer lugar a Dios, la voluntad de Dios, pero él, al ser monje, está sujeto, está sometido a sus superiores. Y no hizo su voluntad, hizo la voluntad de sus superiores, porque esa era para él la voluntad de Dios. Hoy uno escucha o lee, se topa con múltiples historias de monjes rebeldes, ¿no? Monjas rebeldes, las novicias rebeldes, que ya no quieren hacer la voluntad de sus superiores. E incluso, aunque tuviera algo de razón, lo mejor es someterse, si mientras no estés cometiendo pecado, porque ahí sí, la misma iglesia enseña, cuando se te pide que cometas un pecado, ahí sí no estás obligado a hacerlo. Nunca. Pero si lo que te están pidiendo no es malo, pues hazlo. No te rebeles, como Satanás mismo lo hizo. Nunca hice mi propia voluntad y nunca enseñé nada a nadie que no hubiese practicado antes yo mismo. Es decir, él enseñaba con el ejemplo. Su vida misma era un ejemplo de lo que él enseñaba. Él llevaba la práctica y después enseñaba. Como el padre que le dice a su hijo que jamás beba, que no fume, que no diga mentiras. Y a la menor oportunidad, él lo está haciendo. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Hablaba con alguien, con una persona, que le decía que me encantó una imagen donde su niña la está viendo comulgar y la niña está con los brazos unidos, las manos unidas y viéndola con mucha devoción. Esa imagen me impactó a mí mucho. Me encantó esa imagen porque es dar el mejor de los ejemplos. ¿Cuántas personas no dan el peor de los ejemplos? Madres diciendo malas palabras, insultando, humillando a los propios hijos, el peor de los ejemplos. Padres alcoholizados, padres infieles, adúlteros, que están dando el peor de los ejemplos. Por eso esa imagen me pareció tan bella a mí. Como quisiera que todas las madres, todos los padres comulgaran con devoción y que sus hijos pequeñitos los vean así y ellos crezcan con esa costumbre, con esa alegría de presentarse ahí delante del Señor cual matrimonio, ¿sí? Y comulgar, recibir al amado que está allí en el altar y que el niño te vea. Que cuando crezca él haga lo mismo y que sus hijos lo vean y que cuando crezcan hagan lo mismo. La importancia del ejemplo. Por eso decíamos de Jesús. Vivió lo peor porque nos puso un gran ejemplo de humildad, de obediencia, de hacer la voluntad del Padre,
de no rendirse, de no bajar los brazos, de no acobardarse. Hay que aprender del ejemplo, ¿no? Decía San Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Los santos son ejemplo también para nosotros. Los padres son ejemplo de los hijos. Y bueno, cuando no hay padres, y esto es importante, porque yo sé que entre ustedes hay muchos catequistas, ustedes que son catequistas también son ejemplo de esos niños a los que están catequizando. Hay que dar un buen ejemplo. Bueno, vamos con el siguiente. Un hermano preguntó a un anciano, ¿hay algo bueno para que yo lo haga y viva en ello? ¿Hay algo bueno que pueda yo hacer? Y el anciano respondió, solo Dios sabe lo que es bueno. Sin embargo, esto me acuerda de aquello que dice Jesús, ¿no? Solo Dios es bueno. Eso dice Jesús. Bueno, aquí el anciano dice, solo Dios sabe lo que es bueno. Solo Dios tiene la pureza de la mente como para saber lo que es bueno. Sin embargo, y te puedo recomendar algo, ¿no? Así con todas mis limitaciones. Sin embargo, he oído decir que un padre había preguntado al abad Nisteros el Grande, el amigo del abad Antonio de San Antonio, ¿cuál es la obra buena para que yo la haga? Y él respondió, ¿acaso no son todas las obras iguales? La Escritura dice, Abraham ejercitó la hospitalidad, y Dios estaba con él. Elías amaba a la esiquia. La esiquia es la limitación en la comida, en el descanso. Esa es la esiquia. Sí, es justo lo contrario a la comodidad, la esiquia. Elías amaba a la esiquia, y Dios estaba con él. David era humilde, y Dios estaba con él. Por tanto, aquello a lo que veas que tu alma aspira según Dios, hazlo y guarda tu corazón. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer y Dios va a estar con nosotros. Y de hecho lo sabemos. La hospitalidad, dice, de Abraham, por ejemplo. Podemos ayudar al prójimo. Las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Los mandamientos de la iglesia, ¿no? Enseñar al que no sabe. Sí. Tratar con caridad al hermano. Acercarlo a Dios. Evangelizar. Bueno, hay tantas cosas que sabemos que Dios desea de nosotros y ni así las hacemos. Bueno, seguimos. A ver, lo leí. Aquí está, es que me faltaba lo último. Número 12. El abad pastor dijo, la guarda del corazón. El examen de sí mismo y el discernimiento son las tres virtudes que guían al alma. La guarda del corazón. Que tu corazón no se vaya detrás de cualquier cosa. Que no se envicie, por ejemplo. Que no se vaya detrás de las personas. Que no se someta a los vicios, a las... Es que hoy en nuestro tiempo podemos decir tantas cosas. Podemos hablar desde el teléfono. Cuestiones como pornografía, como drogadicción, alcoholismo, tantas cosas. Televisión, pasar horas y horas viendo Netflix, series de Netflix. No me sorprende la gente que dice, este fin de semana voy a ver toda la serie. Y yo me quedo así como que aquello que decía San Ignacio de Loyola. Le decía a San Ignacio al demonio, porque le decía al demonio, mañana lo haces o lo haces más tarde. Y le contestó San Ignacio en su foro interno, ¿acaso tienes tú el poder de asegurarme un solo minuto de vida? Y el demonio se fue con la cola entre las patas porque no puede asegurarte nada. Y sin embargo nosotros decimos, este fin de semana, toda la serie de Netflix X, ¿no? O Y o lo que sea. Tienes mucha vida o crees tener mucha vida por delante. Solo Dios lo sabe. Entonces la guarda del corazón, cuidado con tu corazón. Hay que blindar ese corazón. El examen de sí mismo. A ver, ¿por dónde voy? ¿Esto que estoy haciendo está bien, está mal? ¿Eso cómo se le conoce? Y de hecho aquí lo dice.
Es el discernimiento, el separar. El cernidor es el que separa las cosas. Por ejemplo, la harina, ¿no? Las partes más gruesas de las más delgadas. La piedra, ese es un cernidor. Nosotros que separamos el bien y el mal, lo que manda a Dios a lo que no manda a Dios, lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios, lo que viene del mundo, el demonio y la carne. A ver, esto que estoy haciendo, ¿de dónde viene? ¿Es bueno o malo? No según el mundo es una mentira, ¿sí? Porque está en poder de Satanás, que es el padre de la mentira. No, según Dios, según la Escritura, decíamos antes, ¿no? Hace un par de hojas atrás. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Aquí está, la guarda del corazón, el examen de sí mismo y el discernimiento. Son las tres virtudes que guían al alma. ¿Por dónde vas? Bueno, ya sabes cómo saber por dónde vas. Número 13. Un hermano preguntó al abad pastor cómo debe vivir un hombre y el anciano le respondió. Ahí tienes a Daniel, el profeta Daniel de la Biblia, contra el que no se encontraba otra acusación más que el culto que daba a Dios. Daniel 6:56. Y de hecho por eso lo acusaron. Por eso lo querían matar. Dijo también, la pobreza, la tribulación y la discreción son las tres obras de la vida solitaria. Número 1, pobreza. Número 2, tribulación. Soportar la tribulación y la discreción. No querer llamar la atención. Vivir discretamente. ¿Sí? En efecto, dice la Escritura, si estos tres hombres, Noé, Job y Daniel, hubiesen estado allí, Ezequiel 14, a ver, será 14:20, aquí dice 1420, pero no creo que sea un versículo, 1420, o del 14 al 20, bueno, en Ezequiel. Noé representa a los que no poseen nada. De hecho, Noé, ¿se acuerdan? Que queda desnudo. Bueno, Job a los que sufren tribulación. Job que tiene una llaga, dice la Sagrada Escritura, desde la cabeza hasta la punta del pie. Queda herido Job y sufre mucho. De hecho, pierde a sus hijos, le va malísimo. Está lleno de tribulaciones ese hombre. Y Daniel a los discretos, que no llama la atención. Y sin embargo, el no llamar la atención y ser tan unido a Dios y tan bueno, un hombre que no estaba corrompido como sí estaban los políticos de esa época, de ese reino, eso llama mucho la atención. Por ejemplo, en México acaban de pasar las elecciones. ¿Cuánta gente no cambió su preferencia a la hora de votar porque le dieron dinero? Muchísima gente. Y yo lo justificaría si dijeran, es que no tenemos ni para comer. No, la mayoría de la gente de la que yo supe es gente que sí tiene para comer. Pero bueno, tenemos los gobiernos que merecemos. Eso sí, eso lo tengo 100% claro. Quizá no de manera individual, pero sí a nivel nacional tenemos lo que merecemos. Y a veces hay que sufrir mucha tribulación para entender algunas cosas. Dice, si estas tres se encuentran en un hombre, Dios habita en él. La pobreza no solo material, sino espiritual también. La tribulación, soportar como Job, y la discreción, no querer llamar tanto la atención, no brillar tanto. Más bien mantenerse pequeñitos como los niños. El abad pastor dijo, si el hombre odia dos cosas, puede liberarse del mundo. Y un hermano preguntó, ¿qué cosas son esas? Y dijo el anciano, el bienestar y la vanagloria. Dos cosas de las que hemos hablado, sobre todo la vanagloria hemos hablado mucho. Vimos que el combate espiritual, el lunes, creo que fue el lunes de la semana pasada, de esta semana, y también el jueves o viernes de la semana pasada, allá en la Vía de los Santos 2. ¿Sí? De las honras del mundo.
¿Cómo se pierde la persona que busca la honra del mundo, los aplausos del mundo? La vana gloria, una gloria que no viene de Dios, una gloria que así como llega se va, que no sirve para nada, o no sirve de mucho. Para lo que sí sirve es para condenarte, eso sí, eso sí. Y el bienestar, el estar constantemente combatiendo contra la comodidad, contra las apetencias de la carne. Sí. Bueno, seguimos pues. Esas son las dos cosas. Dice, si el hombre odia dos cosas, puede liberarse de este mundo, del bienestar y la vanagloria. Y habitualmente se nos ha acostumbrado a buscar el bienestar. Bueno, y la vanagloria también, los aplausos de los demás. ¿Sí? La mujer que busca que le digan que es bonita todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y se esclaviza a eso. Es tristísimo eso, ¿no? Bueno, ya. Dice 16. Se dice que el abad Pambo, en el momento de abandonar esta vida, dijo a los santos varones que le acompañaban: desde que vine a este desierto, construí mi celda y la habité. No recuerdo haber comido mi pan sin haberlo ganado con el trabajo de mis manos, ni de haberme arrepentido de ninguna palabra que haya dicho hasta este momento. Y sin embargo me presento ante el Señor como si no hubiese empezado a servir a Dios. Cuando uno ve esto, se da cuenta de que tiene una conciencia laxa. ¿Qué es laxa? Que ya le vale, ya no le importa, que ya no le funciona del todo. Ellos que hacían abstinencias tan grandes, hacían mucha oración, que como dice él se alimentaba con el esfuerzo de su trabajo, su pan, no pedía a nadie y no había dicho palabras de las que se arrepintiera. ¿Cuántas veces nosotros sí hemos dicho muchas palabras de las que nos arrepentimos? Y dice, y sin embargo me presento ante el Señor como si no hubiese empezado a servir a Dios. Con temor, un santo temor de Dios, se presenta a Él. Si Él, que tiene ese nivel de santidad, tiene temor a presentarse delante de Dios, ¿cómo deberíamos de presentarnos nosotros? Con todo el bagaje que a veces traemos, ¿no? Hay que empezar a servir a Dios, para que no sintamos lo que Él siente, ¿no? ¿Y cómo se sirve a Dios? A Dios se le sirve en los hermanos, en el más necesitado, en el más pobre, en el que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de alimento. El abad Sisoes dijo: despréciate a ti mismo, arroja fuera de ti los placeres, libérate de las preocupaciones materiales y encontrarás el descanso. O podríamos decir, y encontrarás la paz. Esta gente que te llenas de cosas materiales que a veces ni necesitas. Parece que las necesitas, pero ni las necesitas. Hay gente que no se da cuenta de eso y va al mercado, al súper, a las tiendas y compra ropa y compra esto y compra aquello y siente un poquito de tranquilidad a su estrés, pero no encuentra la paz. ¿Qué significa? Que sigue en la misma situación. Y no solo eso, sí, como también decían los santos padres de la iglesia primitiva, todo aquello que te sobra se lo estás quitando a los más pobres, perdón, esa no era la frase. Todo aquello que te sobra se lo estás robando a los más pobres. Imagínate eso. Imagínate esa frase. Tantas cosas que a veces compramos que ni las usamos ni nos sirven para nada. Pues eso se lo estás quitando a los pobres. Gente que se le hace mala la comida de tanta que tiene, se la estás robando a los pobres. Ese nivel de santidad llegaban ellos, ¿no? Por eso dice, despréciate a ti mismo, no te tengas en alto precio, en alto valor. El valor que tienes es el que te da Dios, y ese es muy alto, sí, pero no a ti mismo. El que te das tú no debería de ser un alto valor. Arroja fuera de ti los placeres. ¿Por qué? Porque te esclavizan.
Guarda tu corazón, manténlos bajo control, para que no te controlen, no te esclavicen, no te sometan. Somételos tú a ellos. Libérate de las preocupaciones materiales. Queda libre de eso, de estar comprando, de sentir la necesidad de comprar cuando en realidad no tienes ninguna necesidad. Y encontrarás el descanso y encontrarás paz en tu corazón. Por eso es tan importante la pobreza en la vida de Jesús. Nació pobre y desnudo, murió pobre y desnudo. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Le dice a los ricos que esas riquezas que Dios ha permitido en ti te sirvan para ayudar al pobre, ¿sí? Para que a su vez ellos te ayuden un día a llegar al cielo. Ya. 17. El abad Sisoes dijo: Despréciate a ti mismo, arroja fuera de ti los... sí, ya estamos ahí, encontrarás el descanso. El abad Shamé, a punto de morir, dijo a sus discípulos: No viváis con herejes. Cuidado, cuidado. No vivas con herejes, aquellos que cambian la enseñanza del Señor. Ni os relacionéis con poderosos. Bueno, me acordé de los políticos, no sé por qué. Ni alarguéis vuestras manos para recibir, sino más bien para dar. 3 cosas. No vivas con herejes. ¿Por qué? Porque te vas a hacer hereje. ¿Sí? Los herejes que a veces enseñan cosas terribles. De la Virgen María, por ejemplo. Hay protestantes que hacen eso de manera terrible. Pero bueno, el hereje es el que está dentro y desde dentro ataca. ¿Sí? El protestante está fuera, por lo menos. Hay religiosos, monjes, monjas, enseñando herejías dentro de la iglesia. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. No os relacionéis con poderosos. ¿Por qué? Porque nos hacemos iguales. Hay muchos poderosos que aplastan a los más débiles. Los ven hacia abajo. ¿Sí? Es que son pobres porque son perezosos. No necesariamente. Y no siempre es así. Mucha gente es pobre porque nadie le enseñó a producir recursos, a administrar un dinero. Nadie le ha enseñado a lo largo de su vida. Por eso es pobre. Sí, no, es que no trabaja. No necesariamente. Hay gente pobre que trabaja muchísimo y se mata trabajando. Sin embargo, nunca será rica. O porque no quiere. Ni alarguéis vuestras manos para recibir, sino más bien para dar. Hay más alegría en el dar que en recibir, dice el Señor según San Pablo, pero en los evangelios no dice eso. En algún momento lo dijo Jesús, pero no quedó escrito en los evangelios. Hay más alegría en el dar que en recibir. Bueno, seguimos pues. Un hermano preguntó a un anciano: Padre, ¿cómo viene al hombre el temor de Dios? Y respondió el anciano: Si el hombre practica la humildad y la pobreza y no juzga a los demás, se apoderará de él el temor de Dios. A ver, piense lo que dice. ¿Cómo viene a un hombre el temor de Dios? Respondió el anciano: Si el hombre practica la humildad. Número 1, practica la humildad, es humilde. Y la pobreza, número 2, que está muy relacionado la una con la otra. Y no juzga a los demás. Eso es bien interesante. Se apoderará de él el temor de Dios. ¿Qué tan fácil eres para juzgar a los otros? ¿Sí? ¿Hay humildad en tu corazón? ¿O eres de los que te dicen, te tocan cualquier tema que no te gusta y estallas, explotas? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo te atreves, no? Es que no sabes nada. Hay que practicar la humildad de vez en cuando, ¿no? Y la pobreza, como Cristo, ¿no? Bueno. Y eso te lleva al santo temor de Dios. Un anciano dijo que el temor, la privación de alimento y el pentos
moren en ti. No sé qué es el pentos, honestamente. Y el pentos moren en ti. Bueno, el temor y la privación de alimentos y el pentos. No sé qué es el pentos, es que mejor ni lo menciono, ni lo comento. Dice el 21. Dijo un anciano, no hagas a otro lo que tú detestas. Si odias al que habla mal de ti, no hables tampoco mal de los demás. Si odias al que te calumnia, no calumnies a los demás. Si odias al que te desprecia, al que te injuria, al que te roba lo tuyo o te hace cualquier otro mal semejante, no hagas nada de esto a tu prójimo. Basta guardar esta palabra para salvarse. Tratar al otro como quieres que te traten a ti. La regla de oro, ¿no? Que deja Jesucristo. Trata al otro, a los demás, como quieras que los demás te traten a ti. Bueno. Un anciano dijo, la vida del monje es el trabajo, la obediencia, la meditación, el no juzgar. Fíjense cómo hace mucho hincapié en eso, de no hablar mal de los demás, cuidar mucho lo que se dice. El no juzgar, no criticar, no murmurar, porque escrito está, ama a Yahvé a los que el mal detestan. Ama a Yahvé a los que el mal detestan. Salmo 96, 10. ¿Qué tanto detestas el mal, el aborto, la eutanasia, la ideología de género? Sí, no estamos hablando de personas. Estamos hablando de estas corrientes que se van moviendo en nuestro tiempo. ¿Qué tanto los detestas o qué tanto los aceptas? Acepta a las personas, sí, con todo y sus pecados, acéptalas. Sé misericordioso con ellas, por supuesto, en todo momento. Invítalos a que se acerquen al Señor. Haz oración por ellos, por supuesto. Pero detesta el pecado. Todas estas corrientes que se están moviendo y al parecer se van a mover cada vez más y más y más rápido. Basta esta palabra para salvarse. Un anciano dijo, la vida del monje es el trabajo, la obediencia, la meditación, el no juzgar, no criticar, no murmurar. Esto ya lo leímos. La vida del monje consiste en no andar con los pecadores, ni ver con sus ojos el mal. A ver, aquí hacer una observación muy interesante. Jesús andaba con pecadores. Eso es muy interesante. ¿Sí? Pero hay algo que a él no le pasaba. Es que ese pecado no se lo contagiaban a él. Eso es importante, porque a veces no se hace esta aclaración. A él no le contaminaban ese pecado. ¿Qué pasa si yo ando con borrachos? ¿Qué pasa si yo ando con drogadictos? ¿Cabe la posibilidad de que yo caiga en la tentación, que yo también me vuelva adicto? Es muy alta la posibilidad para algunos. Depende de cuál sea tu pata de palo, tu debilidad. Si mi debilidad fue por mucho tiempo la pornografía, yo no me puedo meter a ayudarles a otros a salir de la pornografía viendo a ver lo que ellos ven, porque yo estoy debilitado en ese aspecto. Quizá yo puedo hablar con el alcohólico porque yo no tengo ningún problema con el alcohol. Por 20, 30 años yo no he tomado alcohol. Entonces ahí sí yo podía entrar. Pero yo no puedo ir, por ejemplo, con una prostituta a decirle que se salga de ese mundo porque yo estaría tentando o aceptando la tentación yo mismo. Entonces, saber en qué lugares te puedes meter y en dónde no te puedes meter porque eres débil ahí. Eso es muy importante. Jesucristo nada de eso le afectaba. Él tenía su voluntad muy firme, muy clara. Pero nosotros sí. Entonces, vamos a tomarlo así, lo que dice aquí. La vida del monje consiste en no andar con los pecadores. ¿Cuáles son los pecados que me pueden tumbar? Con ellos no andes, ¿no? Sí, evítalos de hecho. Ni ver con ojos el mal. Perdón, ni ver con sus ojos el mal. No obrar ni mirar con curiosidad. Es parte de lo mismo, ¿eh? ¿Cómo te va? El demonio te va a ir acercando. Este es el proceso de Eva, que va cayendo poco a poco. Es curiosa Eva y va cayendo. Ni inquirir ni escuchar lo que no le importa. Sus manos no se apoderan de las cosas, sino que las reparten. Y esto también. No es agarrar y aferrarte a las cosas, sino soltarlas, como ya decíamos hace rato, ¿no? Bueno, 22. Y sigo leyendo. Dice, su corazón no es soberbio, su pensamiento sin malevolencia, el del monje. No seas soberbio.
su pensamiento sin malevolencia, sin estar pensando todo el tiempo en la maldad. Tu vientre sin hartura, no tienes que quedar satisfecho siempre en todos los aspectos, para nada, al contrario, siempre someter al cuerpo. En todo obra con discreción, con mucho cuidado. En todo esto consiste el ser monje. Bueno, ya ve por qué no soy monje. Dice, mira ahí, pentos, compunción, arrepentimiento. Gracias a Marisa de Pentos. Compunción, arrepentimiento. Ah, mira, no sabía, algo nuevo se aprende todos los días. 23, ahora sí, vamos al 23. Ah, es que todavía no llegaba al final. Ahí está. Dijo un anciano, pide a Dios que ponga en tu corazón la compunción y la humildad. El pentos. Que ponga en tu corazón la compunción y la humildad. Ten siempre presente tus pecados y no juzgues a los demás. Fíjense, aquí los a los otros. Sométete a todos y no tengas familiaridad con mujeres. Esto lo acabamos de ver también allá en la vida de los santos dos. Ni con niños ni con los herejes. Más o menos va diciendo lo mismo. Ni te fíes de ti mismo. Sujeta la lengua, es decir, controla la lengua y el apetito y prívate del vino. Esto se va más a fondo, ¿no? Por ejemplo, la lujuria, la herejía. ¿Qué más? La lengua, someter la lengua, la gula, el apetito, ¿no? Y prívate del vino, cuidado, que eso también sería gula. El alcoholismo es gula. Bueno, eso es un monje. Ah, pues ya terminamos. Dice, y si alguno habla contigo de cualquier cosa, no discutas con él. Si lo que te dice está bien, di, bueno, bueno. Si está mal, di, tú sabrás lo que dices. Y no disputes con él de lo que ha hablado. Y así tu alma tendrá paz. Bueno, la vida de los santos dos. ¿Sí? Bueno, gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Ahora sí me retiro porque ya llevamos más de 2 horas aquí. Y entonces, si los videos muy largos, no los ve la gente. Así es que vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice a Dios. Bueno, ahora sí, nos vemos el día de... Creo que el lunes con otra transmisión. Creo que sí, no me acuerdo. Tengo mala memoria. Pero nos vemos pues el lunes próximo. Adiós. Dios les bendiga.